quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que es la cultura. Muchas veces hemos escuchado hablar de este concepto, sin embargo hay muchas maneras de poder entenderla. Algunos, por ejemplo, señalan de que cuando hablamos de cultura estamos hablando de las diferentes construcciones que el hombre elabora en un proceso histórico. La manera más sencilla de poder definir a la cultura es que ésta se refiere a la forma de vida de una sociedad. No solamente relacionado a aquellos aspectos de la forma de vida que la sociedad considera superior o más deseables, sino los diversos elementos que las personas que constituyen una comunidad, un grupo o una sociedad desarrollan como parte de su existencia. De esta forma, entonces, se puede deducir que no hay una sociedad ni un individuo inculto. El término inculto, desde esta perspectiva, no existiría para las ciencias sociales, porque si hablamos del concepto inculto, significaría sin cultura, y no hay cultura sin sociedad, ni sociedad sin cultura. Por lo tanto, no hay persona, no hay individuo que no pertenezca a una cultura o que no desarrolle una cultura. Cada sociedad tiene una cultura, aunque ésta sea simple, y por lo tanto cualquier ser humano es culto, en la medida de que participa de una cultura. Las diversas formas como se manifiesta la cultura tienen que ver con los diversos aspectos de la vida. El cómo nos alimentamos, el cómo nos vestimos, el cómo nos relacionamos, nuestras creencias, nuestros mitos, las diversas formas de existencia del ser humano y cómo interactuamos en una comunidad, todo ello forma parte de lo que conocemos como la cultura. Por lo tanto, la cultura incluye los comportamientos adquiridos, así también las creencias, las actitudes, los valores, los ideales, todo ello que forman lo característico de una sociedad o de una población determinada. Y por lo tanto son aquellos aspectos que van moldeando el comportamiento humano dentro de un contexto llamado sociedad o llamada comunidad. Es importante resaltar que existen dos actitudes que dificultan el estudio de la cultura. Y debemos evitar caer en esos dos tipos de actitudes. El primero es lo que algunos llaman pues el etnocentrismo. El etnocentrismo significa estudiar una cultura de nuestra propia cultura. O de manera más sencilla, mirar a las otras culturas desde mi cultura. Un ejemplo claro de etnocentrismo es lo que ocurrió pues con los españoles. El invasor español nos miró a nosotros bajo su mirada eurocentrista, es decir, mirándolo todo desde Europa, teniendo como centro cultural lo que Europa desarrollaba. Y por lo tanto, al mirarnos a nosotros, nos vio pues como un pueblo inferior, ¿no? Entonces, el etnocentrismo tiene esa característica. Cuando, por ejemplo, nosotros, desde la capital Lima, miramos a las provincias con las características de la cultura limeña, entonces estamos cayendo en etnocentrismo, porque vamos a mirar a las culturas provincianas con una mirada, digamos, de inferioridad. ¿Mm? Igual ocurre cuando miramos a las comunidades andinas o comunidades nativas, desde la costa, ¿no? Desde lo citadino. Entonces, eso es parte del etnocentrismo. Y es una actitud que tenemos que nosotros evitar porque justamente no nos permite entender las culturas tal como estas son. El choleo en cadena también es parte del etnocentrismo. Es decir, cuando uno empieza a discriminar y cholear, en el caso peruano, que es muy claro este tipo de comportamientos, que ya lo he explicado en otra oportunidad, entonces también es parte del etnocentrismo, porque pensamos de que todo lo que es parte de mi cultura es lo único correcto. Y empezamos a mirar a todo lo demás bajo un sentido de inferioridad, ¿no? La otra actitud que debemos evitar para poder entender y estudiar las culturas es lo que algunos antropólogos llaman pues el buen salvaje. El buen salvaje no es otra cosa que la valoración de tu propia cultura a partir del rechazo o la no aceptación en otras culturas. Es decir, en la medida que la persona, que el individuo siente que no es aceptado por la cultura a la cual él piensa integrarse o intenta integrarse, entonces recién empieza a valorar su propia cultura.
y por lo tanto también ver a las demás culturas como algo inferior. Un ejemplo claro es el migrante, ¿no? Aquella persona que migra de un lugar donde tenía un prestigio social determinado, por ejemplo, el curandero de una comunidad nativa, el jefe de una comunidad nativa, y mira hacia Lima, la capital, y siente que ahí no tiene ese reconocimiento social que tenía, se siente rechazado por la sociedad limeña, por la cultura limeña, entonces empieza a añorar su propia cultura y empieza también a revalorar aquellos elementos culturales que de repente antes no le prestaba atención. Un claro ejemplo también es el peruano migrante, el peruano que migra a otros países donde la cultura es distinta, el idioma es otro, las costumbres son diferentes, y siente que no es integrado, que no es aceptado, entonces recién empieza a revalorar aquellos elementos culturales que antes no le daba la debida importancia, ¿no? En el Perú se dejaba bailar un huayno, pero ahora estando en otra sociedad, en otro país, con otra cultura, entonces dice, escucha un huayno y siente nostalgia y dice, esto es lo mío, esto es lo nuestro, esto es lo que yo extraño, esto es lo que pertenece a mi cultura. Entonces la revaloración de su cultura a partir de que siente un rechazo en aquella cultura en la cual intenta integrarse y no lo logra, ¿no? Entonces a eso es lo que algunos llaman pues el buen salvaje y por lo tanto también dificulta el estudio de la cultura porque al final de cuentas va a caer también de una u otra manera, también cae un endocentrismo, ¿no? Porque empieza a mirar ahora su cultura y darle el valor que antes no le daba y por lo tanto sentir que las otras son inferiores a la que él representa, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la cultura, muchas veces podemos caer también en unos errores al intentar creer de que si las costumbres son parte de la cultura, creemos que también los hábitos forman parte de la cultura. Y aquí vamos a explicar eso. ¿Cuáles son las características más importantes que tiene la cultura? La primera característica importante de una cultura es que la cultura es compartida. O sea, la cultura no pertenece a una persona. La cultura pertenece a un grupo de personas. Si pertenece a un grupo reducido de personas, podríamos estar hablando de una subcultura, ¿no? Tema que veremos en otra oportunidad. Si ese conjunto de elementos lo comparte un grupo de personas que se oponen o están contra las normas establecidas socialmente por una sociedad determinada, por un grupo determinado, entonces hablamos de una contracultura, que también veremos en otra oportunidad. Pero aquí la idea es de que cuando hablamos de cultura, la cultura se comparte por un conjunto de personas, que puede ser un grupo, o puede ser una comunidad, puede ser un país también de manera más grande, se habla de la cultura peruana, ¿no? Más grande, ¿no? Entonces, pero es compartida, o sea, no pertenece a un individuo, no es un elemento individual, ¿no? Para hablar de una cultura hablamos de aspectos comunes a un grupo de personas. Por ejemplo, las costumbres pertenecen a muchas personas. En cambio, el hábito es personal, es individual. Y ahí viene la diferencia. El hábito es individual, la costumbre es colectiva. Por lo tanto, la costumbre es parte de la cultura. Ahora, muchas costumbres pueden pasar a convertirse en hábitos y muchos hábitos pueden pasar a convertirse en costumbres, por supuesto que sí. Cuando muchos hábitos empiezan a convertirse en una característica general, es decir, de varios individuos, de varias personas, de un colectivo, entonces lógicamente va adquiriendo el rasgo de costumbre y forma parte de la cultura. En cambio, cuando una costumbre se va perdiendo y poco a poco solamente queda en las prácticas individuales, es decir, en hábitos personales, entonces deja de ser parte de nuestra cultura, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene el mal hábito, ojo, mal hábito, o sea, individual, el mal hábito de llegar siempre tarde a las reuniones, entonces es una característica individual, es un mal hábito personal. Pero si muchas personas, si al final de cuentas es característico de la comunidad siempre llegar tarde, entonces se convirtió en una costumbre y por lo tanto parte de la cultura. Cuando decimos la hora peruana, siempre llegar tarde, cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Porque estamos admitiendo entonces que todos los peruanos siempre llegamos tarde, que es parte de nuestra costumbre y por lo tanto parte de nuestra cultura. Cuidado con eso. ¿Mm? Entonces, esa es la primera característica que nosotros hay que tenerlo siempre claro.
Y lo otro, también después, ya lo dije, muchas veces hay costumbres que se van perdiendo y solo lo practican algunas personas. Por lo tanto, se convierten en prácticas personales o en prácticas individuales. Y se van convirtiendo poco a poco en hábitos individuales, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, aquellas características o aquellas actitudes de caballerosidad que antes formaban parte de nuestras costumbres, poco a poco se van perdiendo, ¿no? Y solamente se ven en algunas personas, por lo tanto van quedando como hábitos individuales o hábitos personales. Una costumbre que se fue perdiendo, o que se va perdiendo poco a poco. ¿Mm? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo una costumbre se transforma en hábito, ¿no? Una segunda característica de la cultura es que la cultura se aprende. La cultura se aprende. La cultura se transmite de generación en generación. Nosotros venimos al mundo y en ella vamos adquiriendo la cultura de nuestros antepasados, ¿no? De generación en generación se van transmitiendo los diversos elementos culturales, como por ejemplo nuestras costumbres, pues, ¿no? Como por ejemplo nuestras creencias, nuestros mitos, en fin, ¿no? Se va transmitiendo de generación en generación. Y el principal medio con el cual se transmite la cultura o los elementos culturales es lógicamente el lenguaje hablado, bueno, pero también el lenguaje simbólico, es decir, un conjunto de signos, un conjunto de comportamientos, actitudes, de gestos se van aprendiendo como parte de lo que forma nuestra cultura. Y así se transmite a través de las generaciones, ¿no? Una tercera característica es que la cultura tiene una variación individual. Y esto se refiere a que si bien es cierto que la cultura pertenece a un conjunto de personas, pero cada individuo le da pues su carácter personal, como podríamos decir de manera muy sencilla, su toque personal, su sello personal. ¿Mm? Entonces, basta con observar a un conjunto de personas, a un grupo de personas que desarrollan una misma costumbre, pero cada uno tiene su propia característica individual. ¿Mm? Todos podemos bailar, por ejemplo, el huayno, que forma parte de nuestra cultura, pero no todos lo bailamos con la misma gracia, ¿no? Con la misma, con el mismo, digamos, ritmo, con las mismas características muy individual y personal. Entonces ahí viene la variación individual. Si bien la característica es de muchos, me refiero a un grupo, una colectividad, pero hay también una variación individual, el rasgo personal, el toque personal que uno le da a ese elemento cultural cuando lo lleva a la práctica. Un cuarto elemento de la cultura es que la cultura tiene también limitaciones. Podríamos decir entonces que una cuarta característica son las limitaciones culturales. ¿Mm? Y es que la cultura tiene lógicamente sus límites, pues. Y los límites, más allá de las variaciones individuales que acabamos de ver, tienen que ver también con algunas limitaciones de carácter directa y otras de carácter indirecta, pues. ¿Mm? Las directas son obvias. No basta con observarlos a simple vista, ¿no? Por ejemplo, parte de la costumbre que el Perú es ir cuando asistimos a una boda, es ir vestido de cierta manera, ¿no? Y cuando no vamos así, entonces estamos rompiendo un patrón cultural, pues, ¿no? Entonces la limitación cultural que tenemos es que si vamos a ciertas ceremonias, a ciertas reuniones sociales, hay características propias de nuestra cultura, ¿m? Que de repente en otras sociedades o en otras subculturas esto puede variar. Entonces esas son pues, las limitaciones directas, ¿no? Pero también hay las limitaciones indirectas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nadie nos obliga a hablar en el idioma castellano en el Perú. Podría hablar en el inglés, en el holandés, qué sé yo, ¿no? Pero hay un problema, pues. Si yo hablo en otros idiomas, nadie me va a entender. Entonces, es obvio que tengo que hablar en este idioma porque es nuestro idioma. ¿M? Y estoy obligado a hablar en ese idioma. Si no, con nadie podría yo entablar un diálogo. ¿M? Entonces, esas son básicamente las limitaciones de carácter cultural. Pero también podríamos decir que las limitaciones culturales también van por el lado, pues, de las normas específicamente, ¿no? Hay normas jurídicas, normas sociales, normas morales. Es decir, hay aspectos que la ley nos prohíbe y que no debemos realizar. Si la norma jurídica nos prohíbe realizar ello y nosotros lo realizamos, entonces recibimos un castigo, una sanción jurídica. Pero hay otro tipo de normas, como las normas sociales y las normas morales, que no están escritas.
pero la sociedad lo ha aceptado como tal. Y si yo voy contra esas normas, entonces también recibo una sanción. Pero en este caso, una sanción de carácter social o de carácter moral, ¿no? O sea, la sociedad misma me va a sancionar. Voy a ser mal visto cuando yo voy contra ello, ¿no? Hace muchos años en el Perú ocurrió un caso, ¿no? De un nativo que habló mal de su comunidad o que hizo quedar mal a su comunidad en la televisión chilena, ¿no? Y cuando regresó a su comunidad fue expulsado de ella. Pero la pregunta es si eso no está establecido jurídicamente hablando, pero está establecido socialmente hablando, pues. Tú no puedes presentar a tu pueblo, en este caso a tu comunidad, de manera despectiva y hacer quedar mal a tu propio pueblo, y en su pueblo lógicamente lo castigaron, en su comunidad lo castigaron. Y el castigo, la sanción social y moral que recibió fue expulsarlo de su comunidad, ¿no? Entonces hay cosas que son obvias, ¿no? Podría pasar con muchos casos en el Perú, se ha visto, personalmente he visto casos de algunas personas que viven en una localidad determinada, los acoge una localidad y después se expresan mal de esa comunidad. Entonces la sociedad misma lo sanciona socialmente, ¿no? Y lo obliga de alguna manera a reivindicarse pidiendo disculpas públicas. Esas son las famosas pues sanciones sociales, las sanciones morales, ¿no? Que no están escritas, pero que la sociedad misma te impone. Y eso en conjunto sería parte pues de las limitaciones culturales. Cuando tú formas parte de un colectivo, de una comunidad, de una localidad, de un país, de una sociedad, tienes que adecuarte a los elementos culturales que en ellas se reproducen y se imponen como tal. Esa sería una cuarta característica, ¿no? Una quinta característica de la cultura es que existen pues, patrones culturales ideales y patrones culturales reales. ¿Y a qué se refiere esto? Los patrones culturales reales son los que realmente existen, los que realmente practicamos, ¿no? Y los patrones culturales ideales son aquellos elementos que aspiramos a alcanzar como sociedad, pero que aún siguen siendo en el nivel de ideal, el nivel de aspiración colectiva, ¿no? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, yo creo que la democracia sigue siendo un patrón cultural ideal, ¿no? Porque aquí nos llenamos la boca hablando de que somos un país democrático, pero muchas veces no sabemos practicar la democracia tal como esta es, ¿no? Entonces sigue siendo un patrón cultural ideal, ¿no? Todavía hay mucho que hacer para fortalecer la democracia como estilo de vida. Entonces no me refiero a la democracia política, que aquí lo hemos limitado al sufragio y elegir nuestros representantes, sino a la democracia como estilo de vida, ¿no? Donde la comunidad misma tiene la posibilidad de plantear sus propuestas, de discutir propuestas y finalmente tomar decisiones y respetar lo que finalmente la comunidad piensa que debe aplicarse para la solución de ciertos problemas, ¿eh? Respetar el principio de mayoría, en fin, creo que mucho nos falta todavía para poder desarrollar la democracia como estilo de vida. Por lo tanto, personalmente, para mí, la democracia como estilo de vida sigue siendo un patrón cultural ideal, una aspiración colectiva a algún día poder alcanzarlo como parte de nuestra cultura. Existen otras características de la cultura, como por ejemplo, de que generalmente la cultura es adaptativa. ¿Mm? La cultura es adaptativa, es decir, que la cultura, hay muchos comportamientos que tienen que ir adaptándose, ¿no? Porque si no lo aplicáramos, la sociedad como tal incluso podría desaparecer, ¿no? Esta tendría perder su propia característica. ¿No? Por ejemplo, en algunas comunidades africanas existía pues la costumbre, como parte de su cultura, de darle un valor de supremacía al hombre por encima de la mujer. Y es más, incluso a la mujer se le veía como un grupo social, como un género, con la cual no había que tener ningún tipo de contacto, ¿no? Porque simplemente era inferior al hombre. ¿Y qué estaba ocurriendo con el tiempo? Que esta comunidad estaba tendiendo a desaparecer.
Entonces la comunidad tuvo que adaptarse a entender de que justamente la supervivencia de su comunidad como tal dependía de cambiar esos elementos culturales, esa visión de cómo entender el valor que tiene la mujer para la comunidad. Y fue cambiando. Entonces la cultura tiende a adaptarse, tiende a buscar la forma como se va adecuando al nuevo contexto. Eso es parte de la cultura. Podríamos extrapolar del ejemplo con algo mucho más actual, más cercano a nosotros, y ver, por ejemplo, el tema de la educación virtual, ¿no? Como también alumnos y docentes tenemos que adaptarnos a la tecnología, adaptarnos a este contexto mundial que hoy nos toca vivir y lo convertimos en parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces todos tenemos que ingresar a adecuarnos a la tecnología de la información para poder adaptarnos a los cambios del nuevo contexto que hoy ocurre, ¿no? Y por lo tanto nuestra cultura tiende también a modificarse y adecuarse a ese contexto. La cultura es mayoritariamente integrada. Es otra característica. La cultura es mayoritariamente integrada. ¿Y por qué digo mayoritariamente integrada? Porque la cultura no es no está compuesta por un solo elemento. La cultura está compuesta por múltiples elementos. Y el estar compuesta por múltiples elementos hace que los diversos elementos se integren, pues. Exista una relación recíproca entre sus diversos elementos. Por ejemplo, algunas costumbres se van adaptando y se van adecuando a ciertas creencias. La creencia en el Señor de los Milagros lleva, por ejemplo, a practicar la costumbre de usar, por ejemplo, el hábito, la costumbre de consumir ¿no? los turrones, en fin, ¿no? Hay una serie de prácticas culturales que van relacionadas a ella, ¿no? Entonces se integran de esa manera. O sea, en otras palabras, la práctica de un elemento cultural conlleva a la vez a la práctica de otros elementos culturales. Y de esa manera la cultura se integra. La cultura está formada por un conjunto de elementos que se integran para darle vida justamente a una sociedad. Porque como lo dije al empezar esta charla, no hay sociedad sin cultura, ni cultura sin sociedad. Entonces eso sería una de las características tan importantes de la cultura. Y una última característica de la cultura es que la cultura cambia. La cultura no es estática. La cultura, dije hace un instante, se va adecuando, se va adaptando. Y si se va adaptando, entonces la cultura también cambia, pues. No es fácil cambiar la cultura de noche a la mañana, es un proceso. Pero esta tiende a cambiar. La cultura, de hecho, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ha ido cambiando. Si nosotros miramos la cultura peruana y miramos cómo fue 20 años atrás, cambiaron muchas cosas. 50 años atrás cambiaron mucho más. Antes de la llegada de los españoles, ni hablar. O sea, hay muchos elementos culturales que han ido cambiando y que van cambiando y que seguirán cambiando a través del proceso de la historia. ¿Mm? Algunos comportamientos, algunas creencias, algunos valores se fueron transformando. Unas se van perdiendo, otras van teniendo más fuerza. Algunos van pasando de costumbres a hábitos y viceversa, de hábitos a costumbre, como vimos hace un instante. Algunos elementos culturales se van adecuando a los contextos mundiales. En fin, o sea, hay un cambio permanente en la cultura. La cultura no es algo estático, sino que esta siempre tiende a modificarse en función a lo que ocurre en los contextos regionales, mundiales, en fin, porque no somos una isla. Los países cada vez estamos más integrados, que es parte del proceso de globalización. Por lo tanto, las culturas también empiezan a tener múltiples relaciones entre ellas. Y eso lleva también pues, a modificar los elementos culturales. Esto es en síntesis algunos aspectos importantes que podríamos conocer sobre la cultura. Ya hablaremos en otra oportunidad sobre lo que es la subcultura, la contracultura y algunos otros elementos o conceptos o categorías relacionados también al campo de la cultura.